Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en Contexto. Hoy un día especial, un día en el que hubo muchísimo movimiento en cuanto al acontecer político y judicial. Esta situación fue muy mal recibida por las personas que consideran que Martinelli no es un perseguido político como él alega y que también añade que lo quieren matar y en esto responsabiliza al Ejecutivo panameño, sino que expresan los detractores, las personas que no están de acuerdo con esta situación, de que se trata simplemente de una forma de huir de la prisión o de la justicia. Vamos a analizar en cuanto a los procedimientos y qué es lo que va a pasar ahora con un abogado especialista, el doctor en Derecho Internacional, el doctor Fernando Gómez Arbeláez, a quien agradezco. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Doctor, explíquenos en este momento cuáles serían los procedimientos a seguir y si el asilo ya está, digamos, en condición establecida, está en firme, por así decirlo. Sí, en las horas de la tarde se dio a conocer una nota de parte del gobierno nicaragüense hacia el gobierno de Panamá, mediante el cual se comunicaba que, dada la solicitud del señor Martinelli de asilo por causas supuestamente políticas, el gobierno de Nicaragua había decidido concederle este asilo. Y cita dos documentos internacionales sobre los cuales fundamenta su decisión. Uno es la Convención de La Habana de 1928 y otro es la Convención de Montevideo de 1933, de las cuales Panamá y Nicaragua, ambas son partes contratantes, están obligadas por las normas de esas dos convenciones. Hay otra más relevante quizás, que es la Convención de Caracas de 1954, sobre asilo igualmente, pero de la cual Nicaragua nunca la ha ratificado. Así que se pondría a discusión si las normas de esta última convención se aplican a este caso por bases de derecho consuetudinario, costumbre internacional, o que no serían aplicables porque el tratado nunca fue ratificado o no lo ha sido por Nicaragua. Ajá. O sea que hasta cierto punto ya tenemos aquí la comunicación oficial, correcto, protocolar, de parte del gobierno de Nicaragua al gobierno de Panamá. ¿Qué debe de hacer Panamá ahora? Panamá tiene ahora el deber de revisar la situación que se le ha planteado en base a la concesión de este asilo. Esto se llama, uno es el Estado asilante, en este caso Nicaragua. Panamá es el Estado territorial, correcto, en cuyo territorio se está dando el caso de asilo. Le corresponde al gobierno panameño, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, determinar que en efecto va a conceder el salvoconducto que le permita al asilado retirarse del territorio, transportarse a través del mismo para entonces salir de Panamá rumbo a Nicaragua. Porque el gobierno de Nicaragua ha pedido que se den las garantías de seguridad para que esto pudiera suceder. Sí. Ahora, ¿el salvoconducto tiene que ser un pronunciamiento con cierto debido tiempo o eso está abierto a cualquier momento? Me parece que no tiene tiempo para pronunciamiento. Bueno, lo curioso es que la convención que habla de que el salvoconducto se dé de manera inmediata, salvo casos de fuerza mayor, es la convención de la cual Nicaragua no es un país partner. Es signataria, pero nunca la ratificó. Y se puede discutir si el tema es de derecho de costumbre, consuetudinario, que si esto ya es una costumbre que hay que respetar por parte de Panamá. Yo no estoy del todo de acuerdo porque si la voluntad del gobierno nicaragüense a través de los años habría sido reconocer estas normas de inmediatez para un salvoconducto, ya hubiera ratificado la convención que, repito, es de 1954. O sea, ha tenido suficiente tiempo para considerar que si esas normas deberían ser aplicables a casos de asilo en los cuales Nicaragua sea un país asilante. Pero Panamá sí es signatario y Panamá sí es signataria, pero con respecto a Nicaragua se puede debatir si esa inmediatez se le aplica a un Estado que no es parte porque nunca ratificó esa convención. Pero el que debe de emitir el salvoconducto es Panamá. Es Panamá, exactamente. Entonces, si pero Panamá las obligaciones son recíprocas. Es decir, si Nicaragua no es parte de esta convención, esa inmediatez no existe contractualmente, convencionalmente, mediante un tratado. Con Nicaragua no, con los demás países sí, con los casos que Nicaragua tenga, no.
Y ahora, de todas maneras, hay otra cláusula de salvedad, fuerza mayor. ¿Por qué no se le daría un salvoconducto inmediato? Porque el Estado panameño puede alegar casos de fuerza mayor. ¿Cuáles, de qué manera? Pueden ser muchos. El único detalle, por ejemplo, de que los trámites necesarios para ese salvoconducto pueden tomar tiempo, deben ser revisados por las autoridades competentes, autoridades que eventualmente garanticen la seguridad y la tranquilidad pues, del asilado, que le permita transportarse a través del territorio panameño y salir del país rumbo a Nicaragua. Eso tiene que ser garantizado por el Estado panameño, pero para eso tiene que estar seguro antes de dar el salvoconducto. Pero a ver, abogado, un momentito, que se fue más adelante de lo que yo quería analizar. Panamá no tiene que pronunciarse de inmediato. No, ni para tampoco nada. existe un tiempo para que lo haga. No existe un Hemos tiempo. visto muchos casos en el mundo donde las personas pasan años asilados en una embajada de X país. Y lo hemos comentado, ya los medios le hablaron, Julian Assange, etcétera. Sin embargo, si esto ocurre así, a Panamá ¿le conviene no otorgar el salvoconducto o sí otorgarlo? Bueno, depende de qué perspectiva se mire. Si es a nivel doméstico nacional panameño, pues el Ejecutivo tiene el deber de que las disposiciones del órgano judicial sean cumplidas. Porque si una persona que ha sido condenado con fallos ya reiterados o por resoluciones de la Sala Penal, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, y de que quien entonces no lo desee cumplir y entonces pide asilo a la embajada más cercana, a la embajada que más facilidad le otorgue un asilo, entonces es una burla al órgano judicial panameño y el Ejecutivo no debe prestarse a eso. Bueno, quiero analizar eso un poquito más adelante con respecto a la situación de la condena del señor expresidente Martinelli y lo que él alega al respecto de, no nada más de eso, sino también con respecto a la situación de que lo querían matar y esa denuncia o esa querella que interpuso ante la Asamblea Nacional. Una pausa y regresamos, no se vaya, por favor. Hoy, a las 8:30 de la noche, por ECO. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el doctor en Derecho Internacional, don Fernando Gómez Arbeláez. A ver, don Fernando, usted dice que Panamá tiene que asegurarse que él cumpla la sentencia judicial que tiene pendiente el señor Martinelli. Pero Panamá no va a entrar a la embajada a sacarlo y tampoco va a presionar a Nicaragua para que lo entregue, porque eso no es así. Usted me acaba de explicar que el Estado asilante ya está prácticamente... Ya el asilo se concedió. Ya se concedió. Entonces, ¿cómo va a garantizar Panamá de que él cumpla la sentencia? De una forma muy indirecta que la Cancillería o el gobierno panameño nunca reconocería. De decir, bueno, yo voy a analizar con tal profundidad, de tal magnitud, tal detalle, la solicitud de salvoconducto, que es parte de lo que es un asilo en su conjunto, de tal manera que mientras lo va considerando, va pasando el tiempo y también aprovecha Panamá en ratificar un tratado que tiene pendiente hace varios años, que es el de extradición entre Panamá e Italia, porque todo el mundo puede presumir, que yo soy uno de ellos, de que el asilado no se va a quedar en Nicaragua, va a partir a Italia. Pero Italia no extradita a sus nacionales. Por eso mismo, es que Italia lo extraditaría con un tratado, Panamá lo tiene firmado, pero no ratificado. Está todavía en la gaveta de los legisladores, de los diputados de la Asamblea Nacional. Y eso lleva ya varios años, más de 10, como 15, y no ha habido manera que los diputados lo aprueben para que quede en vigencia. ¿Usted cree entonces que esta es una primera parada para el señor expresidente y Sin que duda de ahí él va a alguna, volar a porque otro lado? en Nicaragua no se va a quedar tampoco, en caso que consiga el salvoconducto, viaje a Nicaragua y el destino va a ser Italia. ¿Y cómo seguro. va a llegar a Italia? Digo, recordemos que él tiene un caso pendiente en Estados Unidos. Pero de alguna manera puede llegar a Italia evitando terceros países, no sé, vuelo privado, avión privado que cruce el Atlántico y lo lleve a Italia. Dice, ya aquí soy ciudadano, por ende no me pueden extraditar mientras Panamá no ratifique un tratado que tiene pendiente de hacerlo. Y otra cosa, eso es cuando Panamá le dé el salvoconducto. Exactamente, todo es dependiendo. de si lo da y cuándo lo da. Cuando uno pide un asilo político, ¿tiene que probar que está siendo perseguido? ¿Qué tipo de elementos lleva a la embajada Las para probar? convenciones y la costumbre internacional son muy claras. Los requisitos son específicos,
son claros el aspecto político, el aspecto de persecución, el aspecto de inminente daño personal al que solicita el asilo, al solicitante, de que, por ejemplo, lo han estado persiguiendo y la Pero primera ¿cómo embajada que pruebas llegó, eso? ¿Cómo por pruebas ejemplo, que eso? tenía los medios que están detrás mío, los medios políticos del Estado, la policía, el ejército me está persiguiendo, hay una orden de captura que yo considero sin Aquí no hay orden fundamento. de captura. Aquí no hay nada de eso, ¿no? Sí, por eso es que yo no veo de dónde las autoridades nicaragüenses han podido calificar esto de asilo con base política, con los argumentos de que si el señor estaba esta mañana, creo, o ayer al menos, haciendo campaña política, libremente caminando por las calles de Panamá, sin ningún atisbo ni indicio de persecución. Él dice que lo querían matar. O sea, realmente yo creo que aquí lo que él está aduciendo, y por eso habrán ido a la Asamblea a presentar una querella penal, es que lo querían matar. De ¿Cómo pruebas alguna eso? forma La pregunta no es, lo ¿cómo puede pruebas probar. eso? Lo que tiene que es convencer a las autoridades del país asilante de que lo que dice es cierto, que es tan grave que se ajusta a las condiciones de estos convenios, de estos tratados internacionales. En mi concepto no se ajustan para nada, pero mientras el país calificante, Nicaragua, diga que sí, ahí no hay más que discutir con respecto al sustento del asilo otorgado. Ok, y entonces, ¿cómo quedan las relaciones ahora entre Panamá y Nicaragua? Bueno, no creo que sean las mejores actualmente porque Nicaragua, como todos sabemos, no goza de un gobierno verdaderamente democrático. Si en algo es democrático, se ha sabido de persecuciones, confiscaciones, el que quiera correr contra el señor presidente nicaragüense como candidato presidencial hemos tenido- o va preso o va exilado. Así que no hay ningún tipo de libertades ni garantías en Nicaragua. Así que Panamá no las tiene bien con Nicaragua, no tiene unas relaciones estables. No creo que esto las va a mejorar. No, pero vamos a hacer una pausa y después de la pausa quiero que me diga cómo se conversan las cancillerías en este aspecto y qué tanto se puede tensar la relación y también otras cosas sobre el comportamiento del asilado. Correcto. Una pausa, no se vaya, por favor, hay más. Hoy a las 8:30 de la noche por ECO. Le agradezco mucho la sintonía. A ver, abogado, explíqueme una cosa. En este proceder, cuando se empiezan a comunicar las cancillerías sobre el salvoconducto y no salvoconducto, ¿cómo se hace esta comunicación y en qué está obligado a hacer el Estado panameño mientras que Martinelli está dentro de la embajada? Son comunicaciones formales entre ambos ministerios. Tienen que seguir la redacción de las cartas formales, tiene que hacer referencia a las convenciones aplicables, como ya dije, en este caso, La Habana y Montevideo, pero las obligaciones que tiene Panamá mientras decide la concesión del salvoconducto, Sí. eventualmente, tiene que brindarle seguridad adicional a la embajada. O sea, que tiene que resguardar. Resguardar porque ¿Quién lo haría? la policía. policía panameña tiene que rodear no dentro de la embajada, sino el Afuera. perímetro exterior de la embajada, porque si el asilado político está alegando que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, entonces Que no lo Panamá maten. tiene que evitar que alguien entre para cometer un delito dentro de ella. Así que tiene que resguardar, o sea, nadie puede entrar que no sea personal de la embajada o personal autorizado por la embajada, pero tampoco pueden salir. Es decir, el asilado no puede salir por ningún motivo porque pierde automáticamente el asilo. No puede arriesgarse a perder No el puede asilo salir. de ahí. No puede Pueden salir ver- ni estar en actividades ajenas a estar asilado como actividades políticas. Ahí vamos, o sea, él puede tuitear, No él puede. puede hablar, dar entrevistas. No puede. No ¿No? puede. Ninguna actividad de este tipo es ¿Y si lo aceptable. dejan? Porque lo que Panamá entendí debe es que- protestar y con más razón entonces pensar un poquito más detalle cuándo sería el salvoconducto, porque si es alguien que está dispuesto a incumplir las normas, tanto de las convenciones que Panamá y Nicaragua han firmado, esas dos por lo menos, es alguien entonces que su transporte por el Estado panameño para salir del mismo con un eventual salvoconducto también es una situación de cuidado, porque es alguien que no está dispuesto a cumplir las reglas. No, o sea, que es Bien. aún más delicado. Más delicado. ¿Quién lo puede visitar en la embajada? ¿Pueden ¿Quién? ir abogados o pueden Sí, ir pues no la abogados? ¿Puede ir embajada es la familia? que me establece esas restricciones. Eso sí,
la embajada se hace responsable por esas personas por si alguna de ellas incumple con las garantías y la seguridad del asilado, es responsabilidad de Nicaragua, no de Panamá. Ok, no sabemos a quién deja entrar Nicaragua a la embajada o el personal de la embajada y después digan, no, esa persona ha atentado contra el asilado y Panamá dice, yo no tengo nada que ver. Mientras que están dentro de la embajada es territorio nicaragüense. Es una ficción jurídica. Exacto. No es propiamente el territorio, pero es una ficción de que es territorio. En formas bien bien coloquiales, claro, por así decirlo. Entonces, cuando se dé el salvoconducto, en caso de que se dé el salvoconducto, ¿quién corre con los gastos de llevar a Todos los Martinelli gastos de y cómo se transporte y de transporta? salida del país le corresponden al Estado asilante, en este caso Nicaragua. Todo el transporte, la seguridad. Panamá puede aportar sí, con una seguridad adicional, pero los costos deben ser sufragados por Nicaragua, el transporte aéreo, como sea, todo eso lo debe pagar el Estado asilante, Nicaragua. ¿Algún recurso puede impedir que Panamá entregue el salvoconducto? O sea, que se opongan a un salvoconducto. ¿Existe algún recurso legal? Es una medida estrictamente ejecutiva, o sea, lo lleva a cabo el órgano ejecutivo a través de su Cancillería, en respeto y cumplimiento de tratados internacionales que le permiten cierto manejo. No es algo inmediato, no es algo automático, pero no hay ningún tipo de recurso que un particular, un ciudadano... O sea, que alguien se oponga a que le den el salvoconducto y vaya a la Cancillería. Voy a la Cancillería a presentar sus objeciones a un posible salvoconducto. Pero es un eso documento, no es vinculante. pero no es nada vinculante. ¿no? O sea, que depende todo de la Cancillería, correcto, de lo que tenga que hacer. Del Estado panameño, órgano ejecutivo, Cancillería. Ahora, Nicaragua es un país muy sui generis en la región, ¿verdad? Tiene un régimen dictatorial familiar prácticamente y es un país en donde lograr tal vez un asilo no requiere de tanto protocolo, tal vez hablar con los meros, como decimos nosotros. Muy probable que sea así. Exacto. Entonces, esta situación en cuanto a Nicaragua y teniendo también en cuenta que Estados Unidos ha estado muy pendiente de lo que ocurra en el caso Martinelli, ¿en qué posición coloca a Panamá? Bueno, yo creo que la escogencia de Nicaragua es por la facilidad que el hoy asilado encontró en convencer a las autoridades nicaragüenses a que se lo otorgaran. Yo creo que la disponibilidad de recursos para convencer a las autoridades de Nicaragua estuvieron entre las razones por las cuales ese asilo se concedió. Que sea Estados Unidos por medio es probable, pero yo creo que más pesaron los ofrecimientos del hoy asilado para convencer a las autoridades de que se lo otorgaran. Yo creo que eso tuvo mucho más que ver porque no Colombia, porque no Costa Rica u otro país, un país europeo, por ejemplo. Ahora, ninguno fue contactado, por lo visto. Abogado, yo sé que no es mucho su materia, pero él sigue habilitado. ¿Qué debería hacer el Tribunal Electoral en este momento, ya tomando en cuenta que él pidió a un asilo? Bueno, el Tribunal Electoral se complicó un poco su propia jurisdicción porque sacó un tema de fiscales y juzgados municipales, administrativos, electorales, que yo creo que siendo un tema constitucional, la prohibición que pesa con el artículo 180 de la Constitución Política de la República, no debería, porque hay esas instancias que no caben cuando la Constitución es clara y es directa, y debería ser el propio tribunal que diga, mire, el señor ya incumple con el artículo 180, no puede ser elegido presidente, y ahora entonces que busca refugio en un país extranjero para irse a residir allá como asilado, no puede ser candidato a presidente de la República. Entonces deberían de pronunciarse de inmediato. Yo sí creo... ¿Y qué? ¿Se saltan el trámite que hicieron al principio? Yo debo creer que eso para mí es una sorpresa que hayan alegado que hubiera una prohibición legal cuando en realidad es constitucional, ¿no? Ya yo creo que se embarcaron por ahí, no sé cómo va a dar reversa. En eso yo creo que ya no hay acelerar, forma. Tal vez acelerar el trámite, exactamente, el proceso de allí. No le veo. Y sobre el asilo, mientras se mantenga en la República de Panamá, porque para Panamá, aunque está en esta ficción jurídica de Nicaragua, sigue en Panamá y cuando salga de ahí va a estar en territorio panameño, sigue siendo candidato hasta que la otra prohibición se cumpla, ¿no? Hasta que la inhabilitación se dé en base a una norma constitucional. Sí, pero también, bueno, políticamente hablando, la salida de Martinelli de la cancha gira un panorama totalmente diferente
a todos los candidatos que están ahora mismo corriendo. Bueno, No sé. los políticos siempre dicen que no importa que hablen mal o bien de ellos, la cosa es que hablen. Y no hay duda que hoy ha sido la noticia del día. Es decir, nadie ha buscado qué dicen los otros candidatos de tal o cual tema. Están pendientes, la ciudadanía está pendiente de este caso. ¿Cómo es un asilo? ¿Por qué se da? ¿Quién lo da? Claro. ¿Qué condiciones tiene? Etcétera, ¿no? Hay que ver cuál va a ser realmente el comportamiento de Martinelli dentro de la embajada, porque él es una persona que le pican los dedos para comunicar sus sentimientos o sus pensamientos. Donde lo haga, la Cancillería tiene la obligación de presentar una protesta ante el ¿Y gobierno de qué Nicaragua. pasaría si protesta, Bueno, si pone la protesta? bueno, ¿Le hacen caso o Con no? más razón para seguir considerando cómo dar el salvoconducto a un mayor plazo, ¿no? Si se porta mal, entonces sigo analizando el salvoconducto, no tengo plazo para hacerlo y me puedo demorar tiempo que sea. Vamos a ver cómo tiempo va a estar ahí encerrado. Yo no conozco la tuiteando. embajada de Nicaragua, es un lugar amplio, es chiquito. Yo porque- tampoco la conozco, pero sí vi por los medios esta tarde que creo que es una edificación tipo dúplex, Sí, un área es chiquita. residencial, no es nada amplia, así que yo no creo que un asilado va a estar contento ahí encerrado por mucho tiempo. Pues el tiempo vale decirlo. Muchísimas gracias. Cómo no, ha Doctor sido un Fernando placer. Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contexto y en esta oportunidad tan especial. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.